Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por la bendición de reunirnos nuevamente, Señor, de poder dedicar tu palabra, de poder llevarla a los hogares, de poder leerla, todavía que estamos en tiempos de que podemos leer tu palabra. Con un poco de tranquilidad, Señor, ya vendrán los tiempos de persecución, pero mientras aquí estamos para aquello a lo que nos ha sido, para lo que hemos sido escogidos. Te pedimos, Señor, que hoy comprendamos lo que quieres decir, que escuchemos tu voz, pero sobre todo, Señor, que vivamos lo que tienes que decir el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí un poco más temprano, pero aquí sin sueño. Bueno, no tenemos mucho sueño, pero bueno. ¿Qué leímos el día de ayer? Leímos dos capítulos del libro de Números. Leímos el capítulo 22 y el capítulo 23. ¿Qué vimos en el capítulo 22? Ok. Vemos ahí que dice la palabra que los amorreos ya habían sido vencidos. ¿Se acuerdan que eso fue lo que vimos en el capítulo 21? Ya habían sido vencidos en batalla y ese fue el motivo por el cual había un rey llamado Balac. Déjenme ponerlos tantito en contexto. Los amorreos vivían en la tierra de Moab. Moab, así se le había quedado el nombre, pero quienes lo habitaban eran los amorreos. Ajá. Eso fue ocasión para que un rey que estaba ahí, que se llama Balac, que su nombre significa destructor, que de hecho mandó contratar a Balaam. Ajá. Su nombre de Balaam significa el que confunde al pueblo. Ajá. Y lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Ok. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta pagano, pero en la escritura nos damos cuenta que probablemente tenía un poco de conocimiento del Dios verdadero, del Dios de Israel. Ajá. Esto nos enseña que Dios en su soberanía puede utilizar a quien Él quiera. O sea, no importa si creen o no creen en Él. El propósito de Dios se va a cumplir, crean o no crean en Él. Pero también Balaam es puede ser el mayor ejemplo de un profeta que se prostituye por dinero. Esa es la palabra. Este cuate se prostituía por dinero porque lo contrataban para que dijera profecías. Por lo menos este cuate sí aventaba profecías, o sea, sí decía profecías y algunas de ellas sí se cumplían. No como los de ahora, ¿no? Que se dicen profetas y ninguna de sus profecías se cumple, ¿no? Bueno, como el rey quiso pagarle, de hecho, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 versículos 15 y 16 nos damos cuenta que Pedro lo utiliza como mal ejemplo de profetas, ¿no? Porque nos advierte contra estos profetas que cuidan, que nos cuidemos de ellos porque cobran dinero por aventar una profecía. Gloria a Dios que ya la profecía ya está dada en la Biblia, ¿no? Y todos aquellos que se dicen profetas, pues ya estarán rindiéndole cuentas al Señor de todo lo que están robando. Pero bueno, cuando Balaam fueron a verlo, le llevaron muchos regalos. Y ahí hace su aparición nuestro Señor, nuestro Dios Padre Todopoderoso, que le dijo a Balaam que no fuera a lo que lo estaba llamando el rey Balac. A la segunda vez que volvieron a visitarlo los enviados de Balac, dice la palabra que él se montó en su asna, una burrita, y que fuera allá, pero que iba a decir solamente lo que Dios le dijera. En el camino, 3 veces se le apareció el ángel del Señor a Balaam. Sabemos por Jueces capítulo 6 que el ángel del Señor, cuando la palabra dice el ángel del Señor, se refiere a una preencarnación de Jesucristo. Ajá, se aparece Jesucristo antes de bajar aquí a la tierra. Pero esta vez, las 3 veces que se le aparece, ahí sí yo creo que también se aparece de esta manera con Josué y también se aparece con este David, porque dice que tenía su espada en la mano, o sea, y ni siquiera en su vaina dice que tenía su espada desnuda en la mano. Vemos que la burrita sí lo vio, el asna sí lo vio, primero lo vio en el camino y dice que se salió al campo para no enfrentarse al ángel del Señor, pero se le volvió a aparecer, esta vez en la senda estrecha que estaba entre un viñedo, y yo creo que ahí, ¿cómo se llama? Ahí también se le apareció el Señor con una espada en la mano. La burrita ya toda desesperada se metió en una angostura, y dice la palabra, eso me da mucha risa, ¿no? Que dice la palabra que al meterse en la angostura, pues le aplastó el pie a Balak, no dice, a Balaam, perdón, no dice qué pie, pero se lo aplastó. Eso dio pie para que se caiga. Ya la burrita, cuando vio por tercera vez al ángel del Señor, pues no le quedó otra más que tirarse de miedo, ¿no? Se tiró de miedo y ahí aprovechó el Balak para golpearla 3 veces. Al pobre animal
lo golpeó. Por orden del Señor se le dio el don del habla a la burrita, al asna, y le dijo que por qué le pegaba, que por qué si no le había servido todos los días de su vida, por qué le estaba pegando. Inclusive Balaam le responde que si tuviera una espada en ese momento la mataría, la estaba tratando de manera muy cruel. Fue en ese momento cuando los ojos de Balaam se abrieron y pudo ver al ángel del Señor con la espada en la mano. Y ahí sí, también a él le dio miedo. Ajá, a él le dio miedo. Y el ángel del Señor le habló, le dijo, sí, vas a ir con Balac, pero solamente vas a decir lo que el Señor te diga que tienes que decir. Y ya Balaam, no dice la palabra si se montó en la pobre burrita golpeada o si se fue caminando, el chiste es que sí se fue con Balac. Bueno, y ahí con Balac, esto ya es del capítulo 23, dice que empezó a aventar oráculos. Oráculos se tiene que entender como profecía. El primer oráculo de Balaam fue realizado en donde creen, en el monte Pisga. ¿No les suena por qué mencionamos el monte Pisga? ¿No saben qué pasó ahí? Bueno, se los iba a dejar de tarea, pero se los voy a decir de una vez. En el monte Pisga fue donde el Señor subió a Moisés para que contemplara la tierra prometida, pero ahí mismo murió. Nada más se le permitió contemplar la tierra y ahí murió Moisés, en el monte Pisga. Bueno, estaba en el monte Pisga y Balac le dijo a Balaam que le echara una maldición al pueblo de Israel. Sacrificaron toros, corderos y todo eso, y Balaam empezó a hablar. Pero en vez de aventar una maldición, les aventó pura bendición. Entre algunas bendiciones que les dijo primero que él no podía maldecir al que Dios bendijo. También les dijo que iban a llevar el pueblo de Israel una vida de separación con las naciones gentiles, que iban a ser una nación justa. Ujú. Y ahí se enoja Balac y le dice, oye, pues te contraté para que los maldijeras, no para que los bendicieras. Y Balaam le dice, no, pues es que yo nomás voy a decir lo que me dice el Señor, aunque no quiera, lo vamos a ver ahorita. En el segundo oráculo, en la segunda profecía, también les avienta bendiciones al pueblo de Israel. Ajá. Ya Balac, más enojado, le dice a Balaam, pues si no los vas a maldecir, por lo menos tampoco los bendigas. Y ahí Balaam le contesta que solo podía hacer lo que Dios le mandaba. Ajá. ¿Cómo se llama? Balaam, aunque quisiera, no podía ir en contra de la voluntad del Señor. El Señor era el que le estaba poniendo la palabra en la boca. De hecho, en lo que vamos a leer hoy, nos vamos a dar cuenta de por qué Balaam hablaba lo que decía el Señor. Hoy lo vamos a leer. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que los tres oráculos que aventó este Balaam fueron en el Monte Peor. Y porque es importante, también hoy lo vamos a leer. Bueno, con eso terminamos el comentario. Vamos a comenzar con la lectura. Otra vez les ofrezco una disculpa. Me voy a ir un poquito rapidito porque está algo extenso. Entonces, dice la palabra del Señor en el capítulo 24 del libro de Números, escrito está. Cuando vio Balaam que parecía bien al Señor que él bendijera a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y de su descendencia serán muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene fuerza como de búfalo, devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Profecía de Balaam. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo,
Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí lo has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas aquí que el Señor te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Señor para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable el Señor, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los posteros días. Y tomó su parábola y dijo: dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quede de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciera Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitim y aflijarán a Asiria, aflijarán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Capítulo 25 del libro de Números. Escrito está: Israel acude a Baal Peor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel, y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: maten cada uno a aquellos de los suyos que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y se fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y el Señor habló a Moisés diciendo: hostiguen a los madianitas y hiéranlos, por cuanto ellos los afligieron, y ustedes con sus ardides con que los han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Capítulo 25 del libro de Números. Escrito está. Perdón, aquí me equivoqué, no es el 25, es el capítulo 26. Aquí iniciamos el capítulo 26 del libro de Números. Censo del pueblo en Moab. Aconteció después de la mortandad que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomen el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Uy. Contarán el pueblo de 20 años arriba, como mandó el Señor a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas,
de Falu, de la familia de los faluitas, de Esron, la familia de los esronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. Los hijos de Falu, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón en el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra el Señor. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón por sus familias, de Nemuel, la familia de los nemuelitas, de Jamín, la familia de los jaiminitas, de Jaquín, la familia de los jaquinitas, de Sera, la familia de los seraitas, de Saúl, la familia de los saulitas. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Los hijos de Gad por sus familias, de Sefón, la familia de los sefonitas, de Agui, la familia de los agitas, de Suni, la familia de los sunitas, de Osni, la familia de los osnitas, de Eri, la familia de los eritas, de Arod, la familia de los aroditas, de Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas 40,500. Los hijos de Judá, y Onán. Y y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias, de Sela, la familia de los selaitas, de Fares, la familia de los faresitas, de Sera, la familia de los seraitas. Y fueron los hijos de Fares, de Esrón, la familia de los esronitas, de Amul, la familia de los amulitas. Ay, perdonen ustedes. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76,500. Los hijos de Isaacar por sus familias, de Tola, la familia de los tolaitas, de Fua, la familia de los funitas, de Jasub, la familia de los jasubitas, de Simrón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 64,300. Los hijos de Zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los sereditas, de Elón, la familia de los elonitas, de Jaleel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contados de ellas 60,500. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas. Y Maquir engendró a Galaad, de Galaad, la familia de los galaaditas. Estos son los hijos de Galaad, de Geser, la familia de los geseritas, de Elec, la familia de los elequitas, de Asriel, la familia de los arrielitas, de Siquem, la familia de los siquemitas, de Semida, la familia de los semidaitas, de Efer, la familia de los eferitas, y Zelofejad, hijo de Efer. Efer no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contadas de ellas 52,700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias, de Sutela, la familia de los sutelaitas, de Bequer, la familia de los bequeritas, de Taán, la familia de los taanitas. Estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia de los heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias, los hijos de Benjamín por sus familias, de Bela, la familia de los belaitas, de Asbel, la familia de los asbelitas, de Airam, la familia de los airamitas, de Sufam, la familia de los sufamitas, de Ufam, la familia de los ufamitas. Ya mero, ¿eh? Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán, de Ard, la familia de los arditas, de Naamán, la familia de los naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Dan por sus familias, de Suam, la familia de los suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los suamitas fueron contados 64,400. De los hijos de Aser por sus familias, de Imna, la familia de los imnitas, de Isui, la familia de los isuitas, de Beria, la familia de los beraitas, los hijos de Beria, de Eber, la familia de los eberitas, de Malquiel, la familia de los malquielitas, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias, de Jaseel, la familia de los jaselitas, de Guni, la familia de los gunitas, de Geser, la familia de los geseritas, de Silem, la familia de los silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 601,730. Órale, orden para la repartición de la tierra. Y habló el Señor a Moisés diciendo: a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Y a los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Censo de la tribu de Leví.
Los contados de los levitas por sus familias son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas. Estas son las familias de los levitas: la familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los maalitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram y a Aarón y a Moisés, y María a su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante del Señor. De los levitas fueron contados 23,000, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Caleb y Josué sobreviven. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque el Señor había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Con esto terminamos la lectura del libro de Números el día de hoy, bastante larguito, pero si no conté mal, en vez de crecer el pueblo de Israel disminuyó, y han de haber disminuido aproximadamente unos 1,800 gentes. Mañana les doy el dato exacto, pero haciendo las cuentas con lo que vimos en el capítulo 1 del libro de Números, que eran 603,500, y aquí son menos, hay un aproximado faltante de unos 1,800. Mañana vamos a ver por qué falta gente. Bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de Hechos. Ayer terminamos el capítulo 20, el capítulo 5. Hoy vamos a iniciar con la lectura del capítulo 16. ¿Qué vimos en el capítulo 15 del libro de Hechos? Ok, hay dos cosas que nos llamaron mucho la atención, que a lo mejor muchos ya lo saben, a lo mejor muchos no los entienden, a lo mejor muchos no las han comprendido o los han malinterpretado. ¿Cuáles son las dos cosas que vimos? La primera de ellos, vimos que en el concilio ya se había confirmado que los gentiles ni se debían circuncidar ni tenían que obedecer la ley mosaica. Ajá. Eh, con esto fue confirmado que el evangelio ya era tanto para judíos como gentiles, pero que no había necesidad de obedecer la ley, que la gracia de Dios era suficiente. Ajá, ya cuando lleguemos a Gálatas, ya mi esposa les explicará todo ese sistema. Pero bueno, vemos ahí también que en este capítulo Pablo inicia su segundo viaje misionero. ¿Perdón? Ah, ajá. Sí, dice mi esposa, la ley no se obedece para salvación. La ley mosaica se obedece por amor, pero cuando te nace de adentro. En vez de ser una conducta externa, debe de ser una conducta interna, que lo hagas tú, no porque con eso te vas a salvar, sino porque quieres agradar a Dios. Cuando lleguemos a versículos específicos de la ley, nos vamos a extender un poquito más en esos comentarios. Bueno, decíamos que Pablo inicia su segundo viaje misionero y como siempre, ¿quién era su camarada? Bernabé. Ajá. Y se juntan Pablo y Bernabé y dice, pues vámonos, ¿no? Pero Bernabé se quería ir a evangelizar, mientras que Pablo se quería ir a confirmar. Ajá. ¿A qué me refiero? Bernabé quería seguir convirtiendo gente, él quería ir a regar el evangelio a donde el Señor lo mandara. Y Pablo le dijo, no, mejor vamos a ver a los que visitaron primero para ver cómo están. Ahí más o menos vemos la actitud de Pablo. Por ahí un maestro dijo, un gran maestro dijo, no recuerdo su nombre, que él prefería preparar un santo para el ministerio, para el llamado de Dios, que convertir a cientos de personas a que iniciaran su vida cristiana. Realmente, como que no estoy muy de acuerdo yo tampoco, pero por ahí vemos que Pablo dice, no, vamos a donde ya fuimos para ver cómo están, que tampoco es malo, al contrario, ¿no? Pero hubo una discusión seria, dice la palabra seria, entre Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Por una personita. Bernabé se quería llevar a su sobrino Marcos. Y Pablo dijo, no, ese cuate nos deja medio camino, no sirve para el evangelio, mejor que se quede. Pero Bernabé decía, no, sí, vamos a llevárnoslos, mira, que esto y que lo otro. Pero discutieron entre sí y al final hubo una confrontación entre ellos
y ¿cómo se llama? Y ya Bernabé dijo, pues mira, yo me voy para Chipre y tú vete a donde te apedrearon, a Listra. Ajá, lo vamos a leer el día de hoy. Eh, entonces Pablo se llevó a Silas, ajá, se llevó a Silas y se fue con él a Siria y a Cilicia. Aquí tenemos que comprender una cosa. Muchas veces nosotros, por el amor que tenemos, por el ardor que tenemos de compartir el Evangelio, a veces queremos ir solos a evangelizar. Eh, sí, miren, de hecho, no sé si siempre, o por lo menos casi siempre, cuando alguien salía a evangelizar, siempre iban de par en par. De hecho, hoy vamos a leer que Pablo se fue con otras 3 personas. No se fue solo, se fue primero de aquí, de donde estaban en Jerusalén, se fue con Cilia rumbo a Siria y a Cilicia, y llegó a Listra, ahí donde lo apedrearon. Eso lo vamos a leer el día de hoy, ya me estoy adelantando. Pero lo que tenemos que entender es que procuremos siempre ir de dos en dos, por lo menos de dos en dos. Por eso el Señor dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, porque está el uno para apoyar al otro. Por cualquier cosa sabemos que tenemos al que se cae, lo podemos levantar, o si nosotros tropezamos, Él es el que nos va a tender la mano para salir adelante. Entonces, siempre que salgamos a evangelizar, a dar un ministerio, a dar una prédica, a dar una conferencia, a un lugar, a convertir gente, siempre, siempre tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra del Señor y siempre debe de ser de dos en dos. A, Así sea, a los vecinos, a los familiares, siempre procuren ir con otra persona para que no los agarren en bajada y siempre procuren ir con una persona con un poquito más de conocimiento, o si ustedes son del conocimiento, vayan y apoyen a aquel que está evangelizando. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios con Pablo y con Bernabé. Aunque se separaron, ninguno se fue solo. Marcos se fue a Chipre, perdón, Bernabé se fue a Chipre con Marcos y Pablo se fue a Siria y a Cilicia con Silas, aunque se les unieron más. Y eso lo vamos a leer el día de hoy. Vamos a comenzar con la lectura. Hoy nos toca leer el capítulo 16 completo del libro de Hechos, y escrito está: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciaran el Evangelio. Ok, nada más, bueno, me voy a regresar tantito a esta lámina. Nada más un comentario así muy rápido, porque de aquí hay mucho que aprender, pero aquí en esta parte, por si se me olvida mañana, en el versículo 10, perdón, hay un cambio. No sé si lo noten, no es muy sutil, porque si vemos hasta el versículo 9, está hablando como alguien que narra, así se entiende. Pero del versículo 10 en adelante, no solo es el que narra, sino el que los acompaña. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 10 se une Lucas al ministerio de Pablo. Si me acuerdo el día de mañana, les hago ese comentario. Y si no, bueno, por lo menos ahí investiguenlo, pero a partir de ahí, Lucas ya iba con ellos y además, acuérdense, ya iba Timoteo, ya eran 4 contra el mundo, encarcelados en Filipos. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido.
Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, prendiendo la luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se les suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, créanme, ya me metí en un predicamento, ya nos metimos en un predicamento, porque lo que acabamos de ver en el capítulo 16, aparte de que es largo, cada uno de los versículos tiene para dar una clase completa. Entonces ya veremos qué nos pone el Señor para hacer un comentario. Vamos a entrar en oración porque todo lo que dice el capítulo 16 está increíble. Pero bueno, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos escuchar tu voz, porque sabemos que tú estás presente en nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos, te amamos, te queremos, y conforme leemos tu palabra, más y más crece este sentimiento de amor hacia ti, de querer conocerte, Señor, de querer escucharte, de querer sentirte, porque todo lo que nos dices en tu palabra es hermoso y está dirigido a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos proveíste nuevamente de comida, y si a alguien, Señor, le ha faltado el sustento diario conforme a tu voluntad, ponle alimento con el que pueda alimentarse, Señor, con el que pueda sustentarse. Te agradecemos sobre todo por lo que acabamos de escuchar, porque sabemos que el día de hoy tú tienes un mensaje para nosotros que tenemos que discernirlo y comprenderlo. Te alabamos a ti, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te bendecimos siempre, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, tarde pero sin sueño. Cuídense mucho, hasta luego. Adiós.